Aire, aire en el espacio pleural, nada más. Enfermedad aguda. Es una enfermedad causante de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, cuando tenemos en emergencia, viene un paciente disneico, polignéico y venido a menos, ¿cuáles son las enfermedades con las cuales debemos de pensar sin necesidad de haber examinado al paciente? Porque uno tiene que ir planteándose, estando en emergencia, ¿qué podría hacer? Nada más, ¿no? Dice neumonía, de hecho. Después podría ser neumotórax. Después podría ser tromboembolismo pulmonar y terminaríamos con síndrome de distrés respiratorio agudo o del adulto que se le llamaba antiguamente. Esas cuatro entidades. Pero también podría ser un infarto con complicaciones neumológicas. Nada más. Punto. Y sobre eso tendríamos que fijar qué actitud tendríamos que tomar desde el punto de vista qué le damos y qué hacemos, ¿no? Esta es una enfermedad frecuente, es frecuente mayormente en gente joven. Es presencia de aire en la cavidad pleural que esté virtual pasa a ser real. ¿Qué hay? Dependiendo de la intensidad o la cantidad de aire, puede haber colapso pulmonar. Hay disminución de la capacidad ventilatoria o una amputación funcional. ¿Cómo le entendemos eso? Porque habría un pulmón que no está funcionando adecuadamente, nada más. La etiología, a partir del tejido pulmonar, enfermedades propias del tejido pulmonar, presencia de pequeñas duras que se rompen y dan esta patología. En heridas penetrantes, estamos en una sociedad en momentos muy violentos, que por un celular te matan, te hacen daño, pero no es por el aparato, sino por los datos que uno contiene adentro de lo que uno, porque si no tuviese moral que se lo lleve, no hay ningún problema. Desde el mediastino, también puede haber ruptura o perforación de la tráquea o perforación o ruptura del esófago. Mayormente esto sería pues por mecanismo de traumatismo torácico cerrado, o si no en tráquea por problemas de broncofibroscopía o por problemas de endoscopía digestiva, nada más. El que sigue. A ver, ¿quién me dice que hay ahí? En realidad, ya hablaba yo con el doctor Carrasco, que normalmente la clase de imágenes es la primera en hacerse. Pasa. Debió hacerse, no al final, porque prácticamente es lo primero que el alumno tiene que aprender a saber. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿No? Nosotros siempre tenemos que ver densidad. Es como que llega verano, entran nuevamente a clase y uno va más o menos tostadito. Entonces uno dice, ha estado en la playa, no, infrarrojo, que me puede. Entonces son densidades. Si nosotros vemos esta densidad en este mitoras, es distinta a esta está más negra, no, más densa, más radiolúcido. Entonces, si esto es así, entonces, ¿qué podría ser? Neumotórax. ¿Y dónde está el pulmón? ¿Sería este? ¿O este clavícula derecha? No. ¿Por qué no? Este es el asunto. Si es neumotórax, y entonces hay dos tipos de neumotórax, no por el mecanismo de cómo se hace, sino por la funcionabilidad. La tráquea está central, el mediastino está en su sitio. Entonces podemos decir que este es un neumotórax isotensivo, porque en el hipertensivo prácticamente pues la tráquea tendría que estar desviada y el mediastino tendría que estar pues trasladado hacia el otro lado. Para quienes son chicas que juegan vóley, varones que juegan allá.
Cuando la pelota está muy inflada, ¿cómo la sientes? Duras. Entonces, aire duro es igual acá. Cuando es hipertensivo, esto prácticamente rápidamente lo traslada y la insuficiencia respiratoria es mayor y es una urgencia. Cuando es isotensivo, el paciente está tranquilo, le falta el aire, sí, deja trabajar. En el paciente hipertensivo no, hay que pasarle abruptamente el drenaje para poder sacar de ese estado al paciente mayormente. El que sigue. Clasificación iatrogénico, ¿no? Postpunción transtorácica, cuando hacemos pues toracocentesis exploradora, cuando hacemos biopsias pleurales, se nos va la mano y podemos causar esto. Normalmente cuando hacemos toracocentesis lo ideal es pasar, tomar una placa post-tórax, ¿no? Cuando hay infiltración a un foco, hay una fractura costal y por mucho dolor tenemos que hacer después una infiltración. Si no calculamos bien, podemos producir un neumotórax. El diagnóstico, ¿no? Hay clasificación por diagnóstico, pero es historia. Inyección de aire en la cavidad pleural, diagnóstico de masa y patología mediastinal. Antiguamente también se hacía para tratamiento de tuberculosis. Le pasaban aire, entonces la tuberculosis necesita oxígeno para seguir destruyendo pulmón. Y si yo le quito el oxígeno con una colapso pulmonar, prácticamente queda en nada. Pero el asunto era cómo tendríamos que debilitarla, operarlo para que ese pulmón pueda expandirse normalmente. Terapéutico, acá dice tratamiento de TB, es historia también. Traumático cerrado, barotrauma, ventilación mecánica, abierto, heridas penetrantes, habitualmente se acompaña de hemorragia. Entonces podemos encontrar un hidroneumotórax que cuando le hacemos la toracocentesis y extraemos sangre, y al hidroneumotórax cambia a hemoneumotórax. Podría ser espontáneo también. El que sigue. Aquí. Este es un paciente VIH positivo que hizo un neumotórax. Se puede ver claramente acá, ¿no? Ahí está una franja en la computadora, la van a ver mejor. El que sigue, ¿no? Neumotórax espontáneo es el más frecuente. Se da en ausencia de factores antes mencionados, frecuente en los trastornos del tejido conectivo, síndrome de Marfan, el más conocido, R-Danos, primario, idiopático, juvenil o rectogénico. No existe patología previa conocida. ¿Qué significa? Normalmente procesos neumónicos o procesos bronquiales pueden iniciar la aparición de bulas, que al romperse me puede dar esta patología. ¿Quién no ha tenido pues bronquitis en su niñez, en su juventud? Se da entre los 20 y 40 años de edad, a predominio de varones, base lesional, ampolla subpleural preexistente. Por eso los cirujanos de tórax, cuando hay un neumotórax espontáneo, una vez retirado el tubo de drenaje, le toman una tomografía para ver si existen más bulas que me pueden condicionar neumotórax espontáneo posteriormente. Entonces, si es así, lo ideal al segundo neumotórax, hacerle pleurodesis. ¿No? Secundario, existe base lesional pulmonar previamente conocida o es el primer signo de enfermedad desconocida. En enfisema, pacientes con EPOC, en tuberculosis presente de cavidades muy cerca a la pared torácica, en asma, en fibrosis, etc. Se dan en mayores de 50 años. El que sigue. La patogenia son oscilaciones amplias y súbitas de la presión intrapulmonar acompañadas de un aumento de la gradiente de presión a través de la superficie pleural. Entonces, el dolor es por el cambio brusco de presión, mayormente. Isotensivo, que ya lo hemos comentado, hipertensivo, que también ya está comentado. Trastorno funcional neumotórax pequeño puede ser mínimo. Neumotórax mayor, la perfusión está reducida. Puede haber un cortocircuito que causa hipoxemia arterial, vasoconstricción compensatoria que desvía la perfusión hacia el pulmón, hacia el otro pulmón o el pulmón sano, que está bien ventilado. La mortalidad, 33%. Entonces,
Va a ser, pues, entre el trastorno funcional y esta mortalidad va a ser, pues, en relación al grado de compromiso de la función pulmonar, ahora si es isotensivo o hipertensivo. Entonces normalmente uno tiene, pues, un oxímetro en el cual podemos determinar bien cuánto está oxigenando y cuánto está la frecuencia cardíaca, y sobre eso debemos de trabajar. El que sigue. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta densidad es distinta acá. Entonces acá podemos hablar que hay un neumotórax. ¿Y cuál sería el pulmón? El pulmón sería a lo largo de todo esto, mayormente. Nada más. El que sigue. Neumotórax en clínica. Dolor agudo, puntada de costado. Puntada de costado es un compromiso pleural y punto. Nada más. Manifestaciones vegetativas, ¿no? Del vago. Está sudoroso, está taquicárdico y está palidez. La palidez mayormente no es por pérdida de sangre, pero si lo veo demasiado pálido, o puede ser por un shock, ¿no? Por hipoventilación o un colapso que puede tener el paciente, sin necesidad de que haya sangrado. Pero eso también va a estar en relación, pues, a la historia clínica. Si es un balazo, una puntada, el shock tendría que ser, pues, hipovolémico por pérdida de sangre o colección de sangre dentro de la cavidad pleural. Hay, de hecho, dependiendo del grado del compromiso, va a haber insuficiencia respiratoria, de igual forma cianosis. El diagnóstico de la exploración física, si llega el paciente disleico, polileico, pues no estamos para decir, pórtate bien, siéntate así, respira con no, de frente, uno va y percute. A la percusión que vamos a encontrar, timpanismo, ¿no? Abolición del murmullo vesicular, y si pensamos que está haciendo un hidroneumotórax, la succión hipocrática. Ponemos el esteto y chocolateamos al paciente una sacudida, y la sacudida me va a dar, pues, la impresión de que la oleada, el signo de la oleada que vamos a encontrar. ¿Aló? Dime, hija. El asunto es eso. Reflectores en expiración forzada, ¿no? Cuando el neumotórax es pequeño. Entonces, maniobra que para evidenciar neumotórax inadvertido o pocos importantes, ¿no? Aumenta. Entonces, le hacemos una expiración forzada. Entonces, tome aire y bota todo lo que puedas. Ahí, forzado, y ¡pum!, disparamos. Entonces, podemos detectar estos tipos de neumotórax que a veces ni se distinguen. Diagnóstico diferencial podría ser un quiste broncogénico. Hay que verlo para nosotros decirlo. Hernia diafragmática con vólvulo gástrico. El estómago puede pasar al hemitórax o el colon. Pero ¿cómo sería el colon? El colon tendría que haber abstras. Entonces, hay ciertas formas de cómo distinguir estas cosas. Puede ser enfisema lobar congénito, etcétera, etcétera. El que sigue. Neumotórax hipertensivo. Aparece agudamente como un espontáneo o como un isotensivo. Se debe a la presencia de un mecanismo valvular que permite la insuflación de pleura en forma progresiva. O sea, no es que gestione el aire entra y sale, sino entra pero ya no sale. Sigue entrando y ya no sale. Pero eso se da en cuestiones de minutos, mayormente. Hay un colapso pulmonar total. Desplazamiento contralateral del mediastino, que no hay en esa placa que hemos visto que todo hay un colapso pulmonar del más o menos 90%, pero el mediastino está central, o sea que es isotensivo. Neumotórax bilateral no es frecuente, pero nosotros sí observamos en emergencia hasta un 2.5% y el tratamiento es urgente. Pero esto también va a depender del grado de compromiso de cada pulmón, ¿no? Si es un neumotórax mínimo bilateral, no es necesario poner tubo. O cuánto está saturando mayormente. Entonces, a veces hay neumotórax que no dejan trabajar, que hay que actuar de frente. Porque lo ideal sería examinarlo, llevarlo a rayos X, tomar la placa, ver ahí mismo la placa y ver si amerita o no amerita hacer el drenaje. El que sigue. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos una radiolucidez acá y aquí también. Entonces es un neumotórax bilateral. Pero accidentalmente vemos estas imágenes que me podría estar diciendo que podría ser que secuela TB o algo que él podría haber tenido anteriormente. El que sigue, vemos al paciente, ¿no?
con 2 drenajes. Uno acá con hilos, probablemente sangre, aquí está libre, el que sigue. Aquí vemos, ¿no? Acá, ¿no? Prácticamente este está libre, blanco, ¿no? Y aquí está con cierta colección casi sanguinolenta. Entonces es bilateral, el que sigue. Y aquí está el tubo, ¿no? Y probablemente el otro tubo esté ahí, el que sigue. Neumotórax secundario. Supuestamente hay una enfermedad de fondo que me condiciona esta patología. Entonces, enfisema, asma, fibrosis intersticial difusa, EPIC, neumoconiosis, EPIC, síndrome de Marfan, hitoplasmosis, neumonía, bronquitis crónica, tuberculosis, cáncer del pulmón, esclerodermia, tiocitosis, coiquidomicosis, etcétera, etcétera. Escogemos cualquiera. Escogemos neumoconiosis. Neumoconiosis es un EPIC o pulmón del minero, que debe tener un patrón pulso oxímetro. Si esto empeora, entonces, ¿qué cosa habría? Entonces, una historia rápida, tiene fiebre, tos, constipación mucopurulenta, no. Entonces, no es neumonía. Ahora, si me dicen, ¿qué pasó? No, tengo un dolor intenso y me falta el aire. Podría ser neumotórax. Entonces, esa es la intención, mayormente, de una historia clínica bien dirigida. El que sigue, o puede ser una neumonía que está bien controlada y abruptamente empeora. Entonces no vamos a decir que la neumonía pasó a un proceso de neumonía intrahospitalaria y por lo tanto los antibióticos que le estamos dando no son los adecuados. Lo ideal sería una placa. Aquí, mete zoom, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué sigue? El tratamiento se basa en que hay que recuperar ese territorio que se ha perdido por la presencia de aire. Entonces, si la presencia de aire en ese espacio, entonces es cuestión de retirarlo, ¿no? Acá, como dice, reexpandir el pulmón. Neumotórax menos del 15 al 20% no requiere tratamiento. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros si es 15, si es 20% o es más y necesita drenaje? Entonces, ¿qué haremos con neumotórax que no necesitan tratamiento? Limitar su actividad física, porque si es joven, como dicen el neumotórax espontáneo, entonces está que quiere caminar, quiere deambular, le pones un suero, ahí de frente, queda ahí, y le ponemos oxígeno, ¿no? Oxígeno al 60% de concentración acelera la reexpansión. Entonces ya lo tenemos fijo en la cama y no va a hacer, o sea, estamos limitando su actividad física. Cuando el neumotórax es grande, hay que hacer un drenaje intercostal. Si supera el 20% o hay desmejoría clínica, hay que hacer el control radiológico. Si, como dice el cirujano, un neumotórax espontáneo puede ponerse recurrente, sí, entonces ellos le piden tomografía para búsqueda de ciertas bulas que podría haber en el ápice. Entonces tendría que ser una posición especial o mandar búsqueda paciente con neumotórax recurrente, búsqueda de bulas subpleurales que condicionen. Entonces al especialista hay que inducirlo a buscar esas cosas, porque si no le decimos, toma la toma y punto, no hay nadie, punto, y se acabó. Entonces, pleurodesis, ¿qué significa? Hacemos que la pleura, la visceral y la parietal se unan y ya pierda ese espacio virtual. Entonces, se va a endurecer la pleura. Entonces, el pulmón no es un pulmón atrapado, sino es un pulmón que va a estar limitada su función en la inspiración y expiración, porque la pleura se endurece, se engruesa. Ese es el problema en los jóvenes, mayormente. Entonces, acá, como dice, la pleura es instalando talco, yodo, tetraciclina. Puede producir reducción de la función pulmonar por la fibrosis, que está en ese momento funcionando. La absorción del aire es 1.25% por día. En 4 semanas se requiere para la resolución del neumotórax del 35% no complicado.
Si nosotros sacamos de neumotoras del 15 al 20% que no necesita tratamiento, sino fijarlo a la cama y ponerle aire para que expanda más rápido. El que sigue. Tratamiento quirúrgico. Frente a la primera recidiva, cuando se ha detectado mediante toracoscopía o radiografía la presencia de ampollas pleurales, ¿qué hacer en ese caso? Entonces, en caso también tratamiento quirúrgico cuando hay neumotoras bilateral simultánea, cuando existe una enfermedad de base susceptible de tratamiento quirúrgico, histidático, absceso pulmonar, NM, etc. Cuando persiste fugas aéreas a través del drenaje a los 7 días desde el momento de su ingreso. Normalmente si persiste el drenaje, o sea, el burbujeo que nosotros llamamos en la trampa de agua, entonces significa que es de alto flujo. Y por más tubo que le pongamos, porque a veces le ponen uno arriba y otro al costado, porque la entrada es mayor que la salida. Entonces tiene que ser más la salida que la entrada. Y entonces, si no logramos eso, hablar con el cirujano y cierre de fístula por segunda intención. O sea, o también cuando el pulmón permanece colapsado después del 7º día de tratamiento. Quiere decir, un neumotórax al 7º día, la pleura ya se empieza a engrosar. Entonces, hay que reparar todo eso. La abrasión de la pleura o la pleurodesis es ampliamente conocida, utilizada en el tratamiento paliativo de los derrames pleurales malignos, porque en realidad si es maligno, pegamos la pleura y ya no va a exudar o no va a salir más líquido, y eso favorece al paciente. En pacientes con EPOC que no pueden ser sometidos a toracoscopía, agente farmacológico que se usa, tetraciclina, ¿no? Se disuelve en 50 mililitros en solución salina previa a la instalación de 4 miligramos de lidocaína, porque si se produce una irritación va a haber dolor, ya con la lidocaína estamos bajando ese dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El paciente se lo pone de costado izquierdo, de costado derecho, boca abajo, boca arriba, para que toda esta sustancia irrite la pleura y se pueda pegar. Últimamente, dependiendo de la experiencia del médico, pueden usar talco, usar bleomicina, yodo radiactivo, que lo hemos usado en este hospital porque teníamos uno en la unidad antiguamente, pero ya no tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bleomicina, pero hay que pedirle permiso que esta droga nos lo brinde pues oncología. O tenemos que usar talco, pero tenemos que usar talco a través de una toracoscopía. ¿Lo que sigue? Diagnóstico. ¿Ya? ¿Neumotoras? Sí. Con un poco de hidrota. Con hidrota. Porque... Si dicen neumotoras, entonces la primera pregunta que sería ustedes, ¿dónde está el pulmón? Claro. ¿O cómo va? ¿O cómo es? ¿Cómo es la imagen típica de un neumotórax con colapso pulmonar? Este es un chico de 20 años que antiguamente nosotros dábamos pues certificados de buena salud pulmonar. Se toma su fotorrey y encontramos esto. Yo lo capto y le pido pues una radiografía de tórax normal, común y corriente, que es esta. Y lo hago ver pues con el jefe, el doctor Peralta, todavía sigue en este mundo. Entonces, él me dice, pues, ¿tú qué ves? Una hiperlucidez compatible con neumotórax, pero mira bien. El neumotórax, ¿cómo estaría pues el ángulo corto diafragmático? Si es que hay colapso pulmonar, tendría que estar hiperlúcido también, pero aquí no, pues. Aquí como que a veces es algo redondo. Y bien se ve. Y probablemente el colapso pulmonar podría ser todo esto que tenemos acá, fino. A final de cuentas llegamos a la conclusión que este es un quiste broncogénico. Pero el asunto es que este chico, pues, como su papá era
militar de la FAP, él también quería entrar a la FAP y quería ser piloto. Entonces, pero él entrenaba muy bien. Carrera, básquet, strong, entonces remo. Entonces tenía buena capacidad pulmonar porque era pues joven. Entonces el mecanismo de compensación estaba ok. Entonces le hablamos al papá vino, entonces le decimos pues que tendría que operarse en el fin de que esto, reducirlo y que el pulmón que estuviera colapsado por un buen tiempo, son 20 años, no sabemos qué edad tendría o qué edad, porque a veces desde que uno nace no nos toman placa, nos toman placa porque nos enfermamos en los pulmones y recién los toman. Pero cuando el bebé, el niño o el joven es bien cuidado, ¿para qué tomarle placa? Como yo siempre digo que hemos trabajado mucho en TV, el alumno debe tomarse placa no para entrar, también debe tomarse placa para salir. Porque si ella entra con placa normal y le tomo placa al diésel, quiere decir que la TB lo ha adquirido intrahospitalario. Y ahí el concepto eso de TB que se adquiere en el hospital es MDR hasta no demostrar lo contrario. O salen del hospital un mes más se pueden tomar una placa. Pero cuando uno es joven y no tiene nada, no, por gusto, estoy bien, estoy gordo, no hay problema. ¿El que sigue? La recurrencia, 52% después del primer ataque, 62% después del segundo ataque y 83% después del tercer ataque. Si hay una recurrencia, yo eliminaría esto y le haríamos pleurodesis. Entonces, nos evitamos. Complicaciones, hemotoras, hemonemotoras, neumotoras recurrentes, fístula broncopleural y empiema. Mayormente la cantidad de neumotoras ya no es tanto y la cantidad de empiema que vemos es casi nula. No veo mucho empiema últimamente. El que sigue. Este es el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Entonces, cesan fugas, hay una expansión, se le hace una radiografía, conexión de válvula de Hennig. La conexión de válvula de Hennig es una válvula que deja salir, mas no deja entrar aire. Entonces, es bueno, una vez, 2 veces más lo hemos usado, usamos esto, a las 48 horas le hacemos su seguimiento radiológico, correcta expansión, radiografía, entonces retirar drenaje y alta. No expansión a la radiografía, entonces hay que pensar en que sea usar un aparato de aspiración continua, ¿no? Y según eso, pues si hay expansión alta, si no, fugas o colapso, tratamiento sería un tratamiento quirúrgico, cierre por segunda intención. El que sigue. Entonces, este es un paciente, por ejemplo, tendríamos que verlo en imágenes. Si ustedes ven, acá hay una hiperdensidad, ¿no? Hiperdensidad, ¿no? Y una radiolucidez acá, que no es igual a esta, y de igual forma acá, que no es igual a esta. Este es un paciente que tuvo un traumatismo torácico cerrado por accidente de tránsito y a mí me hacen la interconsulta, el que sigue. Pero no solamente tiene neumotoras, pero también aquí aparece, pues no, aire. Entonces tiene enfisema subcutáneo. Persiste la imagen acá y persiste la imagen acá que se ve muy claramente. El que sigue. Vemos acá, vemos que hay aire en esta zona, ¿no? Pero está con colapso y aquí hay sinequias que no dejan que esto se colapse totalmente, aire alrededor de la tráquea y aire dentro del mediastino. Entonces prácticamente el paciente es bien complicado. Aquí hay sinequias que no dejan que el pulmón se colapse totalmente. El que sigue. Igual, miren cómo diseca. Este es el pericardio y el corazón en esta zona. Miren, acá hay una sinequia, acá hay otra sinequia. ¿Qué pasaría si yo corto esta sinequia? Todo esto se colapsa. De igual forma, hay sinequias, y miren esta sinequia, si no, todo esto se colapsaría. Ahora, este pulmón tendría que ser pues negro si está bien ventilado. Pero miren la densidad que no es, pues parece vidrio esmerilado, vidrio pavonado, vidrio deslucido, que me está hablando de una neumonitis. Y esto, con el tiempo o en horas, puede pasar a síndrome de distrés respiratorio del adulto.
Pero si hay neumotórax, es un neumotórax pues, que no amerita pasarle tubo. Y si hay aire en el mediastino, tampoco. Entonces debe haber sido un buen traumatismo torácico cerrado, hay explosionado algo, o se haya roto, hay enfisema, pero no amerita pasarle tubo. El que sigue, miren hasta dónde este es su esófago, ¿va? Este ya no es tranca porque está el hígado. Entonces mira, sigue disecando, ¿no? Hay sinequia, ¿no? Sinequia, y esto es lo que veíamos en la placa de tórax estándar, normalmente una hiperradiolucidez en relación a esto. Este paciente probablemente entró en síndrome de distrés y falleció. El que sigue, nada más. El otro es... El que sigue. Normalmente el síndrome de distrés respiratorio hay que sospecharlo. Son pacientes con equipatología que abruptamente hacen insuficiencia respiratoria aguda de origen no muy bien determinado. Este es un paciente, miren, 2008, 18 de julio de 2008, tomé la fecha, es lo que la literatura llama pulmón blanco. ¿No? Este es un paciente particular que me vino a consultar, sus hijas me lo mandan porque es un paciente que caminaba y se agitaba a la edad de 55 años en estos momentos. Caminaba y se agitaba. Pero no, yo tengo mi carro, voy y vengo, me canso cuando camino, sí, pero te estás cansando, lo que no debería ser, ¿no? Y con esta placa que lo hago tomar particularmente, le digo, pues es un distrés, que se vaya a la emergencia, no, yo también tengo que hacerlo, no fue. El que sigue, el 18, aquí debe estar no distingo bien, pero debe ser al día siguiente o 2 días después. Llega la emergencia y la emergencia le toman su placa, nuevamente. Y es un pulmón blanco. El que sigue. En agosto del mismo año, después debe estar todo como 20 días en ventilación mecánica asistida, con antibiótico terapia y con corticoides, prácticamente el pulmón está limpio. Y el paciente sigue viviendo. Lo único nomás que hace 3 años tuvo un infarto de miocardio que no lo llevó a mayor problema. El que sigue. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome respiratorio del adulto o agudo? Sinónimo, pulmón de shock. Probablemente el pulmón sufre después de un shock. Pulmón húmedo en la Segunda Guerra Mundial, probablemente cuando nacía la necropsia. Entonces, ¿qué significa húmedo? Quiere decir o congestivo, ¿no? Atelectasia congestiva, otra definición. Hipoxia refractaria, quiere decir que ante una hipoxia, por más oxígeno que le pongamos, no regresionaba o no mejoraba. Una insuficiencia pulmonar postraumática, como el paciente del neumotórax enquistado que hizo esta patología y por acá fue causante de muerte. Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad de Danan, mayormente en la guerra de Vietnam. Incidencia anual 5,80 casos por 100.000 habitantes. Imagínense cuántas cantidades peruanos somos y si traslocamos esto, la cantidad de síndrome de distrés que se estaría dando en estos momentos. Un 7 al 10% más a uso. ¿Aló? Sí. Sí. La mortalidad es superior al 50%. Un 30% a continuación de un síndrome séptico o de un shock séptico. Primera descripción en 1914 por Pasteur durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El asunto era insuficiencia pulmonar postraumática. La literatura lo dice, ¿no? Durante la guerra normalmente hay una explosión, le cae un árbol en una pierna, entonces lo llevan al hospital de campaña y hace insuficiencia respiratoria. ¿Pero por qué? Si solamente es un traumatismo en pierna, ¿qué tiene que hacer el pulmón?
o que la aplastó y le dio un shock séptico rápidamente en cuestión de minutos y entra en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué sucede con el pulmón en relación a este tipo de patología? El que sigue. Entonces, varias definiciones. Insuficiencia respiratoria asociada con varias lesiones pulmonares agudas. Se caracterizan por edema pulmonar no cardiogénico, distrés respiratorio e hipoxia. Porque si fuese edema pulmonar cardiogénico estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca congestiva. Es precipitada por una amplia variedad de procesos agudos que atacan al pulmón de manera directa, ¿no? En este caso de una neumonía, aspiración de cuerpo extraño o aspiración de contenido gástrico, en ahogamiento, contusión pulmonar, la anterior, la que sigue, ¿no? La retrocedida, hija, ¿no? Contusión pulmonar o indirecta. Los pacientes con distrés no suelen tener antecedentes de enfermedad pulmonar. Se desarrolla dentro de las 24 o 48 horas después de una lesión o enfermedad. Se caracteriza por una reacción inflamatoria inapropiada a nivel de pulmón en respuesta a una agresión inicial. ¿Una pancreatitis me puede dar distrés? Sí me puede dar. Entonces, ese es el asunto, una reacción anómala del pulmón en reacción a la anoxia primaria. Forma parte también de un síndrome de daño multivisceral, el que sigue. ¿Qué cosa es? Insuficiencia respiratoria aguda, perfecto. Disnea progresiva, radiografía de tórax con infiltrado bilateral, recuerden la placa que hemos visto, disminución de la distensibilidad pulmonar, hipoxemia, presión de llenado capilar pulmonar normal. En el síndrome de distrés, el surfactante se altera en función y estructura y por la lesión de los neumocitos 2, disminuye su síntesis, lo que resulta en un colapso pulmonar. ¿Cuál es la función del surfactante? Tener distendidos los alvéolos. Si el alvéolo no está distendido y se colapsa, me va a dar esa imagen radiológica del pulmón blanco. Otra definición: insuficiencia respiratoria caracterizada por disnea rápidamente progresiva, secundario a alteración severa del intercambio gaseoso, tanto para el oxígeno como para el CO2, y alteración de las propiedades mecánicas pulmonares. El que sigue. Origen: reacción inflamatoria concomitante con diversos eventos celulares y moleculares que provocan la lesión de la membrana alvéolo capilar, lo que resulta en incremento de la permeabilidad y subsecuente edema intersticial y alveolar. La definición del reporte de Berlín 2011, Congreso de la Sociedad Peruana Europea de Medicina Intensiva. ¿Qué definen ellos? El tiempo de enfermedad tiene que ser una semana. En ese lapso tiene que presentarse. Radiografía de tórax, opacidades bilaterales. Origen del edema, categorización leve, mayormente lo damos con el PAPI. Leve cuando es un PAPI entre 200 y 300, otro le llaman injuria pulmonar aguda, que ya no se usa. Moderado cuando el PAPI es menos de 200 y el severo cuando el PAPI es menos de 100%. Con un mínimo de uso de PIC, ¿no? Normalmente cuando está en ventilación mecánica, 5 centímetros de agua, la presión en el pico, al final de la expiración, así se lee. El que sigue. Entonces, síndrome de estrés, la etiología es por daño directo o por daño indirecto. Las conocidas: neumonía graves, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar. Causas menos comunes: embolismo graso, ahogamiento incompleto, repercusión pulmonar después de trasplante, embolectomía, inhalación de gases tóxicos. Daños indirectos conocidos: sepsis, punto de partida de cualquier punto menos pulmonar, trauma pulmonar severo a shock, pancreatitis aguda. Causas menos comunes: circulación extracorpórea, sobredosis de droga, quemaduras extensas, transfusiones múltiples de sangre y hemoderivados, hipertensión endocraniana y cetoacidosis diabética. El que sigue. Por lo tanto, el síndrome es secundario a daño pulmonar directo o indirecto cuando es extrapulmonar.
Puede haber casos de factores etiogénicos múltiples, factores que incrementan este riesgo, no son capaces de provocar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y su evolución hacia una insuficiencia múltiple de órganos. El daño directo, la estructura es a nivel alveolo capilar, la cual es dañada, es la más dañada en la célula endotelial vascular, con aumento de la permeabilidad, por lo tanto va a haber edema, congestión vascular intersticial y relativa indignidad del espacio intraalveolar. En el daño directo, el alvéolo es la estructura dañada en forma primaria. Entonces, en el indirecto, el daño es sobre la célula o sobre el vaso. En el indirecto, el daño es sobre el alvéolo, mayormente. En el espacio intraalveolar se observa edema, neutrófilos, fibrina y agregados de neutrófilos y glóbulos rojos que forman parte de la consolidación parenquimatosa. ¿El que sigue? Entonces, este es el algoritmo mayormente, ¿no? El síndrome TES me va a llevar siempre a la hipoxemia. Y como se dice, una de las definiciones es hipoxemia refractaria, porque si necesita oxígeno, oxígeno es el tratamiento. Pero no solamente oxígeno, sino también va a depender cuál es el causante de todo esto. Si es una neumonía, oxígeno, hidratarlo, antibiótico terapia. Si es un traumatismo, amputación de una pierna, me puede llevar, ¿cuál sería el tratamiento? Oxígeno, disminuir el dolor, disminuir el proceso inflamatorio. El que sigue. La activación de los macrófagos en todas sus esferas van a dar lesión celular, ¿no? Entonces puede ser a nivel de los vasos o de las células de los vasos, a nivel de las células de los alvéolos. El que sigue. Es un mecanismo reaccional, es una reacción anómala del pulmón común frente a una situación de agresión. Se caracteriza por edema pulmonar intersticial alveolar. No es por daño cardíaco, pues si no sería insuficiencia cardíaca. Causas que hay: incremento de la presión hidrostática, incremento de la permeabilidad capilar por lesión de la membrana endotelial. ¿Qué produce? Hipoxemia, incremento de la gradiente alveolo arterial del oxígeno, incremento del SUB e incremento de la presión arterial del CO2. El que sigue. Etapas, ¿no? Aparición del edema. Mayormente no nos damos ni cuenta, pero hay que verlo, ¿no? Secundario, una alteración de la membrana alveolo capilar similar a una inflamación. O sea, la placa, ¿cómo sería? De tórax. Un vidrio deslucido o vidrio pavonado, mayormente, ¿no? Si vemos esto, hay que ya parar las orejas, como se dice. Aparición de membranas hialinas se deposita a lo largo de las paredes alveolares. Si es membrana hialina que aparece a través de las paredes alveolares, el intercambio de oxígeno y CO2 no se va a dar adecuadamente. Ese es el problema. Constitución de una fibrosis pulmonar precoz, peor aún, sobrevienen complicaciones infecciosas y barotraumas. La inflamación, acumulación y activación de los polimorfos nucleares a nivel del pulmón a tropel, derivados del ácido araquidónico, leucotrieno, prostaglandina, lipoxina, factor, el PAP, factor, no me acuerdo muy bien esta, complemento C5, citoxinas, factor, claro, la interleuquina 1 y enzimas. El que sigue. Fase 1, desencadenamiento de la enfermedad, shock, liberación de endotoxina, entonces restablecer una situación hemodinámica aguda. Fase 2, fase de latencia, dura horas hasta 2-3 días. Miren que lo que se reunieron en Berlín en 2011 dan un tiempo de enfermedad o tiempo para que se produzca esto. Una semana. Disnea, no signos respiratorios alarmantes. Hay hiperventilación, hipoxia moderada, alcalosis mixta, puede faltar. O sea, de la fase 1 puede pasar a la fase 3, se instala en forma insidiosa, empeoramiento del estado respiratorio, disnea severa, aleteo nasal, tiraje, cianosis, taquimia, taquicardia, hipoxia, con hipercarbia y acidosis metabólica láctica. Fase 4, si sobrevive, es irreversible conllevando a la muerte por insuficiencia cardíaca
hipoxia severa, hipercapnia severa y acidosis láctica. Según como leemos, falta de aire. Si le falta de aire y es un proceso inflamatorio, la piedra angular de tratamiento sería corticoides, con ventilación mecánica asistida. Pero todos estos problemas puede desarrollarse o agregarse un mecanismo adicional sobre una infección pulmonar. Entonces le damos tratamiento como si fuese un proceso bronconeumónico, porque no sabemos, no hay respuesta. Ahora, si es distrés, lo ideal es darle para que el surfactante empiece a trabajar, pero está colapsado, entonces le damos ventilación mecánica a presión para mantener los alvéolos abiertos. El que sigue toca características morfológicas del daño alveolar difuso en la fase sudativa, fase proliferativa y fase fibrótica. No es que todos los distrés terminen en fibrosis pulmonar, pueden terminar en fibrosis. El que sigue. Criterio diagnóstico es en base a los datos clínicos, radiológicos y de oxigenación. Hipoxemia severa, infiltrado pulmonar bilateral, un PAFI menos del 200, que según la de Berlín es considerado como moderada, presión capilar pulmonar menos de 18 milímetros de mercurio, sin evidencia de hipertensión a nivel de la vícula izquierda. Insuficiencia respiratoria progresiva. Por más oxígeno que le damos, va empeorando. Uno nunca piensa en esta patología. Uno piensa más que el germen que está dándole es muy agresivo, o qué es lo que está pasando mayormente. Diagnósticos diferenciales con edema pulmonar desde el punto de partida cardíaco. Es de presentación súbita, expectoración hemotoica, signo de insuficiencia cardíaca, presión de llenado capilar elevado en el edema agudo del pulmón y normal o disminuido en el distrés, lavado bronquialveolar, tipo trasudado en enfermedad aguda pulmonar y con incremento de las proteínas en el distrés. El que sigue. Aspecto radiológico. Fase 1, a veces la fase 2 no persiste o no existe o rápidamente pasa de fase 1 a fase 3. Finas opacidades borrosas en banda de 2.5 milímetros de longitud, acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, encharcamiento del intersticio vascular y peribronquial, líneas de Kerlin. Nunca les he visto. Fase 3. Las fugas líquidas han progresado, entonces hay un edema intersticial, que eso ya tiene una representación radiológica. Se encuentra el mayor número de complicaciones neumotoras, neumomediastino, atelectasia, foco broncopulmonar y derrame pleural. Entonces, supongamos que fuese una neumonía y encontramos un derrame, es fácil de decir, es una neumonía que se está complicando con derrame paraneumónico. Entonces, ¿cómo plantear esta patología de síndrome de distrés? Fase 4. Daño pulmonar, condición de una pérdida del surfactante, colapso pulmonar, posteriormente consolidación y fibrosis. Los pocos distrés bien catalogados que se han visto en UCI, mayormente la mayoría en UCI fallece. Solamente hemos tenido un caso, el primer caso que les he contado, y otro caso con pacientes con hemofilia, que salieron, el paciente con hemofilia a los años hizo fibrosis. El que sigue. Tratamiento. La enfermedad de fondo, ¿no? ¿Quién fue lo que lo provocó, si es primario, o quién lo hizo de forma secundaria? Del edema pulmonar, entonces maneje los líquidos, sacar agua, entonces balance negativo. Cristaloides o coloides de la hipoxemia, oxigenoterapia, ventilación mecánica en cualquier tipo de máquina para obtener un buen PIB, ¿no? Otra, ventilación de alta frecuencia, oxigenación extracorpórea. Todavía no hay una terapia farmacológica de valor probado. No hay cápsula que me dé esto. El que sigue. Nada más. Listo. ¿Algo más? ¿Tenemos tiempo? ¿Podemos ver algo?